Hola, buenas. Mi nombre es Daniela Carrizo, qué gusto saludarlos. Soy de Chile, trabajo en integridad pública en el Estado, trabajo como encargada de códigos de ética de las instituciones públicas y también encargada de la implementación de los sistemas de integridad en las instituciones centrales del Estado de Chile, y hoy tengo la misión de poderles hablar y conversar, que reflexionemos juntos frente a lo que significa la implementación de temas de integridad en el ámbito público. Les tengo una presentación para que podamos juntos reflexionar y en este tiempito que tenemos poder abrir una ventana de articulación entre Panamá y Chile y así darnos un tiempo para reflexionar en los buenos gobiernos que pueden tener y que han tenido nuestros países. Primero les comento que el contexto es muy, muy importante y frente a ello, los contextos latinoamericanos marcan una idiosincrasia y una característica personal distinto a otros países. Los contextos latinoamericanos generan una forma cultural que es importante siempre de mirarla para trabajar en temas de integridad, especialmente cuando en esos temas de integridad generamos alta participación de la ciudadanía, de los funcionarios y de las funcionarias del ámbito público. Desde ese punto de vista, entonces, Chile se ha encontrado en un momento, en un punto crítico en su desarrollo, pues hemos alcanzado ciertos niveles económicos y sociales bastante interesantes de evolución, lo cual ha generado que hoy en día materias relacionadas con la modernización del Estado cada vez sean más importantes y de mayor interés para la ciudadanía. Frente a ello, es necesario comentarles que hoy se demanda mayor eficacia y rectitud en las decisiones de gestión estratégica del Estado, y frente a ello la ciudadanía tiene mucho que decir al respecto. Hoy en día nos encontramos con una ciudadanía bastante demandante, una ciudadanía exigente, una ciudadanía que opina frente a distintos temas sociales, y frente a eso obviamente también tiene una percepción clara frente a los temas de inobservancia ética y corrupción. Y la percepción que hay en nuestro país es que existe desconfianza en el hacer de las instituciones públicas, es decir, una baja credibilidad, y esto hace que tenga gran importancia para nuestro país, pues dentro de la evolución que les he dicho que hemos tenido, los valores y la importancia de la integridad en la vida social cada vez ha sido de mayor relevancia para el colectivo. Entonces, frente a eso, obviamente los países, y en este caso nuestro país, ha generado una serie de medidas que de alguna manera fortalezcan la integridad pública para, primero, por un lado, restablecer y fortalecer las confianzas, por otro, ser más eficientes y efectivos en el trabajo de nuestro país hacia el bien común, y por otro lado también cuidar, resguardar y fortalecer a los funcionarios públicos y el hacer y la potestad que tiene ser funcionario público. Para eso, la primera medida que se ha realizado en nuestro país a partir de agendas de integridad más sistemática ha sido generar la construcción de códigos de ética participativos en el Poder Ejecutivo. Estamos hablando más o menos de 256, hoy en día 290 y tantas instituciones a nivel ejecutivo, y por lo tanto la idea es que estas instituciones puedan generar la construcción de códigos de ética. Sin embargo, ¿por qué es el minuto? ¿Por qué es ahora el mejor momento para dedicarnos a generar códigos de ética participativos? Porque Chile tiene un avance sostenido en materias de corrupción, especialmente en materias relacionadas con normativa vigente. Chile ha tenido avances significativos relacionados con leyes como la de compras públicas, la de transparencia, la ley de participación ciudadana, que en algún minuto fue muy importante, especialmente por la fuerza ciudadana que cada vez ha tenido más voz, y obviamente otras trascendentales como la ley de lobby, que de alguna manera resguarda también la relación entre lo público y lo privado, y también ley de probidad en la función pública. Si ustedes se dan cuenta, es bastante robusta la cantidad de leyes que tenemos, y obviamente hoy día
ahí va. Hoy día se está mirando con mayor detención la ley de protección al denunciante, fortaleciendo la denuncia del funcionario público. Por lo tanto, siempre ha habido un camino interesante de producción de leyes, más allá si la ley se adecua o es buena o es mala, nosotros rescatamos muchísimo que al tener esta producción normativa y este marco normativo podamos entonces ubicarnos a trabajar dentro de la conducta social. ¿Por qué trabajar dentro de la conducta social? Porque hoy en día hay desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, si hay desconfianza, no es un tema relacionado con el acto punible, sino con la acción conductual que tenemos o que se realizan en todas las instituciones antes del acto punible, durante el acto punible, y por lo tanto es tremendamente importante ir hacia la reflexión y la acción más allá de la coerción. Cuando uno tiene una ley, la ley genera sanciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando uno va más allá de la ley, no funciona solo por la coerción o el impedimento o la presión que produce hacer un acto o un delito, sino que funciona también por convicción. Y es en ese minuto donde es trascendental poder trabajar, ya que tenemos el marco normativo, con un marco conductual más potente y más participativo, donde trabajen distintos representantes. Es por eso que sale el año 2015 la medida de construcción de códigos de ética. Logramos hartas cosas, como que a nivel ejecutivo se realizara este trabajo. Fue tan importante que al hacerlo de una manera formal, más allá del poder ejecutivo que ustedes ven en este cuadro, también comenzaron a generarse códigos de ética en el poder judicial, en el poder legislativo, incluso estamos trabajando en códigos de ética a nivel de las subnacionales, es decir, a nivel de municipio, cara visible y cara de marco trascendental para la ciudadanía. ¿Por qué les comento esto? Porque en definitiva cuando las situaciones, cuando se relevan estas áreas como la área de integridad, como excelencia y parte de la modernización del Estado, también se produce un efecto dominó en que obviamente de manera espontánea el resto de las instituciones o de los poderes o de las entidades públicas comienzan a tratar de fortalecer también estos ámbitos, especialmente por la crisis de confianza que estamos viviendo. Obviamente Chile, como les contaba, ha tenido una importante evolución normativa y hoy día creemos que es importante fortalecer el desarrollo conductual de tal manera de potenciar los temas en las diferentes agendas de los distintos gobiernos, y eso ha pasado hasta el minuto, y para nosotros ha sido un logro interesante, más bien hasta el minuto un logro en el hacer, en la implementación, todavía no vemos el impacto, pero sí en términos de implementación administrativa formal hemos trabajado con alta participación en materias de integridad. Sin embargo, el, el código es un instrumento conductual que apoya y fortalece ejemplos propios de la vida laboral común de los funcionarios y funcionarios. No importa qué tipo de funcionario es, si es administrativo, profesional, si es directivo, ¿no? Si está en el ámbito de la educación o el ámbito de la salud, lo trascendente es que quede allí plasmado los ejemplos de su diario hacer, de tal manera que sea algo de reflexión, tanto en sus propios valores como amalgamar aquello con los valores de la institución y su misión. Sin embargo, los sistemas de integridad van hacia tres focos distintos, hacia la prevención, la detección y obviamente hacia las alertas tempranas. El código de ética se encuentra más bien en el ámbito de la prevención, pero también en la detección. El código de ética es eminentemente preventivo, porque da ejemplos de situaciones que te pueden servir cuando tú tengas una nebulosa, una preocupación, una incomodidad en la acción laboral, pero también es sancionatorio en la medida en que se une virtuosamente con la cantidad de leyes vigentes y de ámbito administrativo normativo que tenemos, por cuanto el código de ética se une a la detección a partir de las líneas de consulta y de denuncia. Es por eso que es muy importante que construyamos procesos y procedimientos en relación a temas de integridad con alta formalidad. Y para eso se generó la segunda medida.
¿A qué apunta la segunda medida? A generar sistemas de integridad coherentes y completos, basados en una cultura que fortalezca la rendición de cuentas y en el fondo presente mayor potencia y lo haga común, todo lo que tenga que ver con una cultura ética, ¿ya? Y frente a ello es necesario tener una estructura de integridad. ¿De qué se trata esta estructura de integridad en Chile? En Chile se trata de que quien es el responsable crucial de todos los temas de integridad es el jefe o jefa superior de servicio o el liderazgo político. Por lo tanto, estos temas no se ven en un departamento, no es materia de un área determinado, sino que es materia transversal de la organización. Y por otro lado, también es importante comentarles que comienza a crearse una entidad muy trascendente que tiene que ver con el Comité de Integridad. Significa entonces que existe una línea de participación funcionaria que es de alta importancia, pues obviamente es aquella que fortalece las confianzas, que hace que los funcionarios y funcionarias den una oportunidad a estos temas, participen de ellos, den su opinión con la mayor ventilación o transparencia, de tal manera que ayude a caminar a esa institución. Frente a eso, entonces, tenemos distintos tipos de código de ética de acuerdo a cada institución, con una base común participativa, y obviamente trabajos que se realizan al interior de cada organización en relación a sus riesgos, a sus intenciones o a su misión y obviamente a el desarrollo de sus funcionarios y la relación con la ciudadanía y de sus beneficiarios. Lo más importante en el tema de los sistemas de integridad, que son procesos y procedimientos, es que haya una real voluntad del liderazgo político. Esto significa que haya un real compromiso al más alto nivel, que decante también en las jefaturas de manera formal y que incorpore a liderazgos como los representantes de los funcionarios. También que exista un comité de integridad que sea refuerzo de esta relación entre lo jerárquico, pero también lo representativo de la organización, siendo una entidad propositiva y consultiva del jefe o jefa superior del servicio y potenciando las confianzas en las relaciones laborales. También es trascendental que tengamos sistematización de todas estas cosas. ¿Se acuerdan que vimos que el código era eminentemente preventivo, pero también sancionatorio? Por lo tanto, se detecta a través de canales de denuncia y consulta. Bueno, para que las denuncias y las consultas, los procedimientos, las acciones en estos temas sean lo más claras y lo más confiable, es muy importante que se sistematice y que se reporte. Y frente a eso, obviamente, también es muy necesario prestar la ayuda y la orientación de importancia, de acuerdo a áreas de expertise, al jefe superior o jefa superior del servicio para que tome las mejores decisiones. Decisiones que no necesariamente son decisiones legales, es decir, sino que son decisiones del desarrollo organizacional de una organización. Por cuanto es muy necesario tener una coordinación importante con este alto o alta directiva, con un coordinador que ayude, con un comité que fortalezca las líneas de confianza y de participación funcionaria, generando entonces una estructura de integridad creada de manera formal por resolución. ¿Qué pasa con estas cosas de hacer códigos de ética y generar una estructura de integridad? Que nos enfrentamos a una situación basal relacionada con, como les decía anteriormente, las confianzas. Como vimos al principio, hay una desconfianza hacia el hacer público y eso significa que también hay una desconfianza hacia los funcionarios y funcionarias. Y frente a eso es muy, muy importante generar la mayor oportunidad de la información y potenciar formas que ayuden a que las instituciones públicas puedan reconectarse con la ciudadanía. Hoy en día tenemos una serie de noticias que han sido importantes y de
escándalo público, como por ejemplo ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, situaciones de corrupción en el público, deporte que se ve masivamente, también situaciones relacionadas con distintos tipos de líneas de iglesia, que también ha generado un alto revuelo a nivel mundial, y obviamente situaciones en el ámbito público y en el ámbito privado que de alguna manera debilitan a las instituciones en relación a actos punibles de sus propios trabajadores. ¿Cómo entonces recuperar, cómo enganchar una relación que está un poquitito desgastada con alta confianza? Y allí hay un tema de legitimidad. Es muy importante que todos los temas de integridad tengan alta legitimidad, es decir, que sea de alto compromiso de los directivos, pero también que tenga una normativa y una estructura muy formal. Frente a eso es importante que haya un marco concertado de estas materias y que no sea hecho a puerta cerrada frente a una persona muy leguleya o que sabe mucho de leyes o que sabe mucho de desarrollo organizacional, sino que con la expertise de cada uno de los que somos funcionarios públicos, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar la cara visible de las organizaciones y todos somos expertos en la medida en que decidimos nuestra acción diaria laboral. A la vez, es muy importante entonces generar un sentido de comunidad. Esto significa que esto que nos pasa, estas dudas que tenemos en integridad, estos dilemas éticos, sean conversados, sean convenidos en conjunto, de tal manera de que podamos, obviamente, tener la posibilidad de conversar nuestras opiniones, aunque sean divergentes. Y de esa forma, sí, solo sí de esa forma, los códigos de ética y los temas de integridad se basen en experiencias reales de cada organización. Por otro lado, es tremendamente importante que el acceso a la información sea oportuna. Muchas veces en temas de integridad el acceso a la información es bastante más lento, a veces tenemos susto y preocupación porque decimos realmente este tema nos convoca, no será un tema más bien privado que no se tiene que hablar, y en ese devenir de reflexión tendemos a informar muy poco. Y eso hace que aumente el rumor en las organizaciones. Las organizaciones entonces, a partir de líneas y canales informales, comienzan a hablar de las situaciones de inobservancia ética y darle explicación que no necesariamente es la verdad, en ocasiones sí, y por lo tanto se genera un ruido y una disminución de un juicio basado en elementos concretos. Por eso es muy importante que todo lo que hagamos, bueno y malo, dentro de las organizaciones en temas de integridad, sea comunicado en el momento preciso. Eh, Frente a eso, entonces, Chile ha tenido un avance bastante interesante que les quisiera compartir, que tiene que ver con cómo hemos trabajado en los temas de integridad, por ejemplo, en los temas de estructura de integridad, como les decía, donde el jefe superior de servicio es el responsable, donde hay un comité de integridad que fortalece la participación, el apoyo, la representatividad funcionaria y es consultivo del mismo jefe o jefa superior de servicio. Bueno, esa estructura por resolución o por acto normativo o administrativo, hoy en día en las instituciones centrales del Estado ya está en un 72%. También se acuerdan que les comenté que es importante que estos temas tengan una alta información y que esta información sea en oportunidad. Bueno, muchas veces las instituciones públicas tienen páginas internas propias de cada organización donde informan distintas cosas. Es de enorme importancia que allí exista un lugar específico y especial de temas de integridad donde la gente pueda, los funcionarios y funcionarias públicas puedan acceder para generar sus consultas o sus denuncias o mirar temas de estos de integridad. Y tiene que ser en un lugar permanente. En Chile están trabajando al respecto y el 63% de las instituciones públicas tienen en sus páginas de intranet una parte especial llamada sistemas de integridad. También comentarles que obviamente nada de esto tiene sentido si no tenemos una sistematización, una reportabilidad,
una información rápida y no que estemos oficina por oficina preguntando qué ha pasado con tal y cual cosa, es decir, una sistematización, ojalá a partir de una plataforma. De igual manera, Chile y sus instituciones a nivel central en un 63% están trabajando en estas plataformas, que no necesariamente son plataformas nuevas, sino que son plataformas que ya tenemos y que se adecúan una parte especial para generar sistematización. Hay que tener un ojo aquí porque no se sistematiza todo, sino que sistematiza lo más trascendente para ir avanzando de a poco. En integridad es como el vino, como el buen queso. Tiene que tener su avance y tiene que tener su decante. Por lo tanto, menos es más. Sistematicemos lo más importante, liberemos mayor información, fortalezcamos y transparentamos quién trabaja en temas de integridad y frente a eso va a ser más fácil el poder seguir avanzando en articular algo que le sirva a la organización. Por eso es tan importante implementar sistemas de denuncia y de consulta que sean claros, que sean simples, que tengan realmente un lenguaje coloquial, un lenguaje común, que cualquier funcionario se sienta con toda la potestad de poder generar cualquier pregunta y que no sienta esta incomodidad de que estos temas no los conocen. Y frente a eso, obviamente, debiéramos generar primero diagramas de flujo técnico y después poder bajar a una estructura que ayude a generar procedimientos de denuncia y de consulta cercanos a la comunidad. Hoy en día, también como les comentaba, hemos trabajado en la implementación de sistemas de integridad en el ámbito municipal, generando códigos de ética en el ámbito municipal. Yo cuando comencé a trabajar en eso pensé que iba a ser difícil, que iba a ser complicado. Realmente he quedado asombrada, pues los funcionarios públicos tienen alta motivación en trabajar en estos temas y hoy hemos hecho unos códigos de ética muy significativos, muy consensuados y de alto impacto en municipios de nuestro país. Por lo tanto, los temas de ética siempre son de gran importancia para todos los trabajadores y no me cabe la menor duda que para las trabajadoras y los trabajadores de Panamá también. Frente a eso, obviamente, hemos dado nuestra información y hemos compartido la información de lo que hemos hecho, tanto en códigos de ética como en sistemas de integridad, en la Cumbre de las Américas, y obviamente estos temas hoy en día han sido de importancia y vamos a generar, y la cumbre va a generar posiblemente jornadas de trabajo con otros países para que esto que tan bien hace Panamá de generar estos videos, estas conexiones con otros países, se puedan hablar estos temas también en una jornada específica para poder compartir las cosas bonitas y los avances, pero también los sinsabores de las materias de integridad y qué nos falta y cómo podemos fortalecernos como región. Como les contaba, Latinoamérica tiene sus características personales, por lo tanto, siempre trabajar juntos va a ser excelente y va a ser un muy buen inicio de una articulación de gran paso para los países del Cono Sur. Algunas reflexiones finales. Comentarles que Chile, como les comentaba antes, ha hecho grandes avances legales. Sí, efectivamente tenemos más de 200 medidas administrativas ilegales que nos ha permitido de manera sostenida trabajar la integridad en el ámbito público, ¿ya? Y por lo tanto hemos comenzado a posicionar los temas de integridad tanto en la palestra pública, porque hoy en día esos temas son de alta tensión, como le explicaba, pero también en la vida laboral de los funcionarios y funcionarias, siendo una tarea que de manera espontánea ha salido en distintos poderes del Estado de Chile. Y por lo tanto hemos tratado de abrir escenarios, estamos recién comenzando porque los escenarios se abren en la medida en que los usemos, en que reflexionemos y vemos en eso algún fruto, y frente a eso entonces hemos sido claros en buscar desafíos. Frente a ello, somos muy realistas en que las medidas generales, normativas o legales, han generado un alto respaldo a seguir en estas materias y por lo cual las medidas conductuales se unen, esta parte de códigos conductuales y manejo de conductual formal dentro de la organización y resolución de temas
relacionados con inobservancia ética en las organizaciones, porque tenemos un marco normativo bastante robusto. Por eso, uno de los desafíos importantes es fortalecer la coherencia en la toma de decisiones éticas, y esa coherencia se hace no solamente desde la buena voluntad, sino que también se hace en la medida en que tengamos una cantidad de decisiones formales tomadas y obviamente informadas en oportunidad. Desde ese punto de vista, entonces, aunque aunque la parte participativa y conductual es bastante importante, realmente es necesario que la sigamos fortaleciendo. Vamos recién empezando, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con participación transversal es necesaria en estas materias y no la adecuación a un área determinada que tiene la responsabilidad total. Por ende, estrategias de difusión siempre va a ser un punto que vamos a tener que fortalecer. Y muchas veces lo fortalecemos muy poco. Hacemos un hito de lanzamiento, hacemos un hito para estas cosas y después las materias se tienden a olvidar. Por lo tanto, es bien importante que trabajemos en esa infusión y que en la medida en que seamos coherentes con esto, incluyamos a la ciudadanía en esta participación también, porque obviamente son aquellos que hacen carne poder eh, darle mayor fuerza a lo que significa trabajar en el ámbito público. Y obviamente son el reflejo y nuestro espejo de ejecución del bien común, que es lo que piensa la ciudadanía, cómo la ciudadanía acoge lo que hacemos. Y frente a eso es entonces muy necesario tener altas estrategias de sensibilización, especialmente en nuestros funcionarios, funcionarios que a veces están cansados, funcionarios que no creen y que tienen todo el derecho a no creer, pero sí tienen la motivación de que estos temas son muy trascendentes. Por eso es necesario potenciar esas estrategias de sensibilización. En conclusión, estimados, yo le comento que la implementación del sistema de integridad es un camino largo, es un camino que necesita decante, pero que es muy necesario tener la inclusión de todas las partes, los participantes, tener el gran apoyo de los gobiernos en relación a ocupar estos temas en las agendas gubernamentales y la ejecución clara y participativa en todas las instituciones públicas, sin descuidar la sistematización, el fortalecimiento de la transparencia, el fortalecimiento de la difusión de estos temas de manera permanente. Espero que les haya gustado, espero que tengan muchas necesario, porque es tremendamente importante estar articulados, sentirnos que la reflexión es de todos y que de alguna manera levantemos y fortalezcamos la potestad de ser funcionario público, que es una enorme responsabilidad. Que estén muy bien. Espero que les haya servido.